Buenos días, buenas tardes, filósofos de la vida. Bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal. Tenemos un vídeo espectacular que nos pidió una suscriptora del canal y va a tratar sobre el salto cuántico, si lo has vivido, y las fases que has vivido. Tenemos un montón de sorpresas, quedaros hasta el final. Suscribiros al canal. Tenemos un experimento, ¿verdad, Daniel? Sí. Don Daniel. Sí. Y vamos a ver en qué consiste la física cuántica, en qué consiste la física cuántica respecto a la física tradicional, y luego vamos a ver en qué consiste el salto cuántico. Así que tenemos un vídeo espectacular preparado. Estupendo, sí, con muchas ganas y con muchas cosas interesantes. Sí. Y libros que os vamos a recomendar también. Sí. Sí, el tema de la cuántica es fascinante. Hay películas, hay libros. Nosotros no somos físicos, evidentemente, pero bueno, sí que podemos dar unas pinceladas, ¿no? Y nos preguntamos primero, ¿qué es esto de la cuántica o qué es esto de la física cuántica, ¿no? Y para eso pues queríamos un poco retrotraernos a la historia, ¿no? Porque la cuántica desafió todas las leyes de la física. Entonces nos preguntamos, ¿y cuáles son las leyes de la física? Pues las leyes de la física comenzaron más o menos, bueno, se desarrollaron de una manera muy importante con Isaac Newton. No sé si recordáis el experimento de la manzana y la gravedad. Isaac Newton fue uno de los grandes físicos que descubrió muchas leyes. Y al descubrir esas leyes, pues el ser humano se dio cuenta que utilizando esas leyes podía controlar la naturaleza, como ha pasado hasta hoy en día. Sí. Con lo cual, la física tradicional ha hecho un estudio muy profundo en donde hay unas leyes, en donde la materia se comporta de una cierta manera, la luz se comporta de otra cierta manera, hasta que vienen los físicos cuánticos, en donde de repente empiezan a hacer experimentos y descubren, de una manera muy sencilla y muy simple, que hay ciertos fenómenos que no responden a una ley física, sino que se comportan de una manera distinta, y sobre todo lo más interesante es que se comportan teniendo en cuenta al observador. Es decir, que de alguna manera el observador puede determinar que los efectos o los sucesos sean distintos. Sí, el resultado del experimento. Efectivamente. Lo que ocurre con la física tradicional es que cuando tú haces un experimento y en el 100% de los casos se va a cumplir. Entonces, ¿qué ventajas tiene la física tradicional? Pues básicamente tú sabes a nivel, por ejemplo, físico, la ley de la gravedad, tú sabes la velocidad a la que un cuerpo va a caer hacia la Tierra. O sabes que cada cierto tiempo se va a producir una luna llena o se va a producir un eclipse. O que el cometa Halley va a pasar cada cierto tiempo. Es decir, siempre y de forma matemática se va a cumplir. Pero aparece la física cuántica. Y la física cuántica, ¿por qué traemos la física cuántica a este canal? Porque está muy relacionada con el mundo de los místicos. Efectivamente. Porque es el salto, y ahora lo veremos, en realidad es el salto del ego al ser, ¿no? Efectivamente, y Gonzalo, ¿sabes qué leyes vulnera, las principales leyes que vulnera la cuántica, sabes cuáles son? No. El tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. Que eso es fascinante, ¿no? Como las distancias desaparecen y también el tiempo desaparece. Es interesante porque es, de alguna manera, insisto, dicho de una manera muy simple y por personas no especialistas en física, el mundo se configura dependiendo del observador, de quién lo observa. Y eso es muy interesante, porque en este caso el observador se puede identificar como la conciencia suprema. La conciencia suprema que hablan muchas tradiciones iniciáticas. Y en ese sentido es muy interesante analizar esto porque de alguna manera el mundo se configura de acuerdo con el observador, pero pasa una cosa, que la observación puede atrapar al observador. Y eso en realidad es lo que nos pasa. Es decir, nosotros hemos quedado atrapados dentro del mundo observado. Hay un libro de Ramesh Balsekar que se llama El buscador es lo buscado. Es lo mismo que decir el observador es lo observado. Y esto nos recuerda un mito griego, ¿verdad, Gonzalo? Sí,
Básicamente, si no lo he entendido mal, la física tradicional, las premisas de las que parte es que el observador es independiente de un mundo objetivo. Efectivamente. Es decir, hay una realidad objetiva y entonces el observador toma ese mundo como dado y entonces digamos que se siente a merced de las circunstancias. Por eso, desde el punto de vista psicológico, una persona que vive a merced del mundo observado, del mundo objetivo, solamente puede reaccionar. Vive, digamos, desde el ego, porque todo lo que ocurre a nivel del mundo objetivo le va a afectar. Y entonces, desde ese punto de vista, lo único que puede hacer esa persona es defenderse de las diferentes circunstancias y diferentes ataques que va a recibir de ese mundo. Y además hay otra cosa, la concepción de Dios, de la persona que vive bajo la física tradicional. Porque si el mundo dado es objetivo, ¿qué Dios va a vivir en ese mundo objetivo del cual te tienes que defender? Es un mundo, es un Dios normalmente vengativo, castigador, que trae las inclemencias del tiempo, del cual te tienes que proteger. Entonces, psicológicamente, una persona que vive bajo los parámetros de la física tradicional es una persona que normalmente vive con miedo y que tiene la concepción de Dios como un Dios castigador. Pero hete aquí que empiezan los místicos a hacer de las suyas y entonces empiezan a cuestionar esto, empiezan a cuestionar este planteamiento de que el mundo físico y el mundo observado es objetivo. Y entonces básicamente lo que dicen es que es subjetivo, que tú eres el que lo creas. Efectivamente. Es decir, pasa de un mundo dual a un mundo que no es dual. Vamos a hacer dos experiencias interesantes. Primero, una cosa, ¿por qué yo puedo ver a Gonzalo en estos momentos? Si Gonzalo y yo no fuéramos lo mismo, el observador, sería imposible que yo viese a Gonzalo y Gonzalo me viese a mí. Esa es una prueba irrefutable de que la conciencia es una. Y el segundo, que hablaba antes del mito, a mí me gustan mucho los mitos. El mito de Narciso habla de eso. O sea, Narciso se mira al espejo, se enamora de lo que ve, pero no sabe que lo que ve es el mismo. Y de alguna manera se enamora de esa imagen y cae dentro de la imagen. Bueno, en este caso cayó no en un espejo, sino en un riachuelo y se ahogó. Efectivamente, se ahogó porque de alguna manera perdió el punto de vista del observador. Cayó en la manifestación. Sí. Se vio atrapado, ¿no? Se vio efectivamente, atrapado... en su propia imagen. Sí, que eso es lo que ocurre cuando la mayor parte de las personas olvidan que están creando su realidad. Entonces, digamos como que se ven atrapadas, este es en la rueda del sánsara, ¿no? Que se llama en la rueda de... que se puede también llamar en la rueda del karma colectivo o en el inconsciente colectivo. Entonces la persona, digamos, se olvida de sí misma, se olvida de quién es y entonces cae en esa rueda donde se ve atrapado por toda la emocionalidad que básicamente, y esa energía de la rueda, ¿de qué se basa? Se basa básicamente de energía emocional de las personas que van poniendo ahí y va haciendo que gire, que vaya girando la rueda. Efectivamente. Otro ejemplo perfecto para eso. Veamos una película que nos atrapa y olvidamos que estamos viendo esa película y nos metemos en la película y sufrimos en la película, lloramos en la película, nos alegramos, hasta que de repente la película termina y nos damos cuenta, volvemos a la conciencia de que nosotros somos el espectador y la película es el espectáculo. Pues algo parecido sucede cuando una persona se ilumina y se da cuenta de que esa persona no es el personaje, sino que es la conciencia que está detrás del personaje. Esto es mística pura. Sí. Estas son las tradiciones, porque esto se explica perfectamente en todas las tradiciones, ¿no? Y ahí entramos en un debate filosófico muy profundo, pero que es muy interesante, pero bueno, yo creo que también habría que hablar de otro tipo de salto cuántico. Yo antes de seguir, Gonzalo, he traído aquí un experimento, porque Genial. es muy interesante.
para descubrir qué es la conciencia con mayúscula, ¿no? Y es un experimento que además plantea un gran místico español, un gran maestro, que es Pedro Rodea. No es muy conocido, pero tiene publicaciones y yo les invito a leer. Y él habla, es el único, yo no he leído un experimento parecido porque me parece muy interesante. Si queremos entender la creación del mundo, la manifestación del mundo, él dice, imaginaros el sentido del gusto. Si el sentido del gusto no tiene sabor, tú no te das cuenta que hay sentido del gusto. Pero si de repente coges un poco de sal, que está aquí, y la colocas en tu lengua, es decir, el sentido del gusto está quieto. Colocas la sal y entonces hay una explosión de sensaciones, de experiencias, que es el sabor de la sal, que se manifiesta de una manera increíble en esa conciencia que es el sentido del gusto. Y entonces eres consciente, la conciencia se hace consciente de que es consciente. Eso es la explicación mística del origen del universo. Sí. Lo he hecho de una manera muy sencilla. Sí, sí. Pues súper interesante este experimento, lo podéis hacer en casa. Es con conciencia intentar ver cómo experimentáis el mundo a través de este experimento con el gusto. Ahora hay otros saltos cuánticos más cotidianos que yo creo que es muy interesante que lo cuentes también. Sí. La premisa de la que parte la física tradicional es que existe, digamos, pasado, presente y futuro. Entonces, el pasado determina al futuro. Por lo tanto, bajo esa premisa, una persona que ya haya vivido 20, 30 años, el resto de su vida la va a tener determinada. Y esto es, lamentablemente, es lo que le ocurre a la mayor parte de las personas, porque la experiencia del pasado genera un mecanismo emocional en la persona que hace que se dirija a repetir aquellas experiencias, normalmente a repetir aquellas experiencias que ha vivido en el pasado, o aquellos paradigmas limitantes que se le han ido incorporando a medida que ha ido creciendo. Entonces, bajo el esquema de la física tradicional, una persona, a partir de que ha cumplido 20-30 años, su vida está determinada, con lo cual su vida básicamente es aburrida. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que se ven cristalizadas. Pero ¿cómo se vería? Cristalizadas es un término que utilizamos en el mundo espiritual, ¿no? Para explicar que una persona, digamos, como que se ha encerrado en su propia creación egoica, en su propia creación emocional y en su propio sistema de creencias. Digamos como que se ha encerrado ahí. ¿Cuál es el salto cuántico de una persona? Cuando rompe con esos límites. Y entonces eso, por ejemplo, tiene una serie de fases. Entonces, la primera fase básicamente es querer salir de esa vida determinada por otros, esa determinación por otros y por uno mismo. La segunda fase es un peregrinaje. Entonces, por eso todos los caminos, por ejemplo, el Camino de Santiago, Camino a Roma, todos los caminos que uno hace son caminos iniciáticos, porque lo que estás haciendo es romper con ese sistema de creencias. O cuando alguien inicia un proyecto nuevo, entonces tiene que pasar o cuando cambia de trabajo, o cuando se va a vivir a otro país. Entonces esto es lo que se llama salto cuántico, que es un salto hacia lo desconocido, donde se va a abrir otra dimensión completamente nueva, diferente a cualquier posibilidad que la persona ha podido imaginar en su pasado. Muy interesante. A mí me viene ahora a la mente que por eso nos gusta viajar tanto, en el sentido de que tú cuando viajas cambia de escenario, y al cambiar de escenario se produce también un cambio interior, ¿no? Sí. Es decir, que tú estás acostumbrado a una dinámica concreta, cuando cambias de lugar, esa dinámica de alguna manera, por lo menos temporalmente, cambia, con lo cual la perspectiva cambia, nos hace sentir vivos, ¿no? Sí, sí. Aparte que bajo esta perspectiva de la física cuántica, las personas con las que te rodeas crean una realidad concreta, crean un sistema de creencias. Entonces, cuando tú viajas,
te encuentras con personas con un sistema de creencias diferente, que en el árbol de la vida está en Binah. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te relacionas con personas con sistemas de creencias diferentes, se produce una apertura en tu estructura psíquica donde te permites abrirte a posibilidades nuevas que nunca te habías enfrentado. Y esto, por ejemplo, se ve muy claro por ejemplo, en la celebración de la muerte. En Europa, que alguien muera es una tragedia, pero hay países donde que alguien muera es una celebración porque estás pasando al otro plano. Entonces es un sistema de creencias completamente diferente. Entonces tú cuando viajas y ves esa cultura donde celebran la muerte, pues te empiezas a plantear que a lo mejor en tu cultura no está... o por lo menos te planteas que no es absoluto los ritos que tienes a nivel cultural. Uh-huh. Y esa defensa de los ritos es lo que básicamente del ritual propio es el que lleva a las guerras. Sí, pues mira, escuchándote se me viene también a la mente, pues por ejemplo, otro tipo de ritual que te cambia el escenario. Por ejemplo, los actos psicomágicos famosos, uh-huh, o incluso las constelaciones familiares. Es decir, uh-huh, que de alguna manera, yo diría más, los actos psicomágicos te ponen en una posición. Para el que no sepa, lo de los actos psicomágicos es una línea creada por Alejandro Jodorowsky. Tiene un libro de manual de psicomagia en donde establece o cambia, hace rituales para cambiar de una manera brutal tu forma de ver la vida. Entonces, uh-huh, son ritos en donde tienes que disfrazarte de una manera y salir a la calle. Es decir, son actos donde de alguna manera rompen tu lógica, rompen tu imagen, sí, y te hacen de alguna manera que surja tu propia esencia, ¿no? Sí. Ahí yo creo está genial hacer eso desde mi punto de vista. Lo que pasa que hemos visto que la estructura psicológica es como una vasija. Cuando se empuja mucho a la persona a que haga esos ritos y a que haga ese cambio de identidad, porque al final es un cambio de identidad, a veces puede quebrar la psique de la persona. Y es lo que ocurre cuando la gente experimenta con drogas, experimenta con sustancias que le llevan a quebrar su identidad, pero luego tiene que volver a esa identidad porque tiene que seguir envolviendo en el mundo. Por eso los místicos de la ciudad, que tuvimos un vídeo, vamos haciendo ejercicios poco a poco que nos van permitiendo colocarnos en el lugar del observador y tomar distancia con el personaje que somos. E ir poco a poco quitando la emocionalidad al personaje. Es decir, si alguien te insulta, no te está insultando a ti, sino que se está insultando a sí mismo, en realidad. Y entonces, si tú te lo tomas personal, en realidad es tu personaje quien se lo está tomando personal. Sí. Entonces, digamos que... Y la línea que nosotros llevamos es mucho más de un trabajo más pausado a través de la meditación, sí, a través de la observación, de ir quitando capas. Esas capas. Y... Sí, es lo que se llama, es un camino de purificación. Sí, es un camino de purificación. Es decir, es un camino de purificación. Los griegos también hablaban del camino de la virtud. Uh-huh. Y que es necesario porque, claro, pasar de 0 a 100 te puede destrozar completamente. Sí. Es decir, por ejemplo, yo he escuchado a varios maestros decir la kundalini, la yoga, uh-huh, kundalini, por ejemplo, hay ejercicios de respiración que te pueden despertar la kundalini. Para los que no sepan lo que es la kundalini, es de alguna forma la energía creadora que está dentro de la columna. Podríamos decir que es también el eje central del árbol de la vida, árbol de la vida, que lo tenemos dormido, pero hay ejercicios de respiración que de alguna forma despiertan esta energía. Pero es muy importante que esta energía pase por los chakras que estén equilibrados, porque es una energía tan brutal, es la energía creadora del mundo, que como pase por un chakra que no esté equilibrado, puede producir unos efectos tremendos en la persona, y pueden producir unos desequilibrios, lo que tú decías. Se rompe la vasija. Sí. Entonces es interesante cómo la cábala dice exactamente lo mismo que el yoga. Es decir, para hacer yoga kundalini hay que estar preparado y haber desarrollado un proceso de purificación,
y de seriedad y de compromiso, y sobre todo tener el apoyo de una persona o de un maestro que conozca muy bien todas estas técnicas, porque si no puede ser peligroso y producir desequilibrios psicológicos importantes. Hay 3 tipos de escuelas que son escuelas espirituales, que las podéis apuntar y podéis ver a cuál os acercáis más. Unas ligadas a la acción, que por ejemplo es el yoga. Entonces vas con un maestro, haces posturas de yoga o esto que hablamos de la Kundalini. Luego están las escuelas de la devoción, que son a través de la pureza, de las prácticas devocionales, de la meditación silenciosa, de los cantos, meditación con velas, etc. Y luego están las escuelas de la contemplación. Y la línea creo que llevamos, yo por lo menos, y creo que tú estás ahí entre la contemplación y la devoción, yo creo, son escuelas de la contemplación. Y la escuela de la contemplación es esto que estamos haciendo, es meditar con palabras, dialogar, que son las escuelas socráticas, sobre lo que es el ego, sobre lo que es el ser, sobre cuándo está actuando el ego, cuándo está actuando y poco a poco te vas dando cuenta, vas despertando la conciencia, pero utilizando, digamos, la racionalidad. Y entonces, de esa manera, cada uno se aproxima conforme a, digamos, a sus características psicológicas. Pero de esta manera, de la forma como lo hacemos, vamos poco a poco dándonos cuenta y entonces no se produce esa ruptura de la vasija, que la persona se puede volver loca porque, claro, nosotros interpretamos la realidad conforme a una psique, conforme a unas gafas, que son las gafas del ego. Entonces, si te quitan las gafas y ves lo que es la realidad, que es luz, básicamente, entonces la persona puede entrar en una psicosis. Sí, o sea, porque la verdad pura, si no estás preparado, te destruye. Sí. En el sentido, vamos, ahora mismo, lo que dices es muy importante. Primero, cada maestrillo tiene su librillo. La espiritualidad y la filosofía es un camino tremendamente personal. Unas cosas le pueden funcionar a uno, otras cosas a otro, y en ese sentido los maestros, es un tema que dicen, ¿no? Los maestros señalan la luna o el sol, y lo que nos suele pasar es que nos fijamos en el dedo del maestro, pero no nos fijamos en el sol o en la luna. Entonces, cada uno tiene su sistema, cada uno tiene sus ritmos y cada uno tiene sus afanes. Pero hay una anécdota de la Bhagavad Gita, para quien no sepa, la Bhagavad Gita es un libro extraordinario en donde Arjuna, que es Krishna, se le aparece a Arjuna, y ahí Krishna representa el alma y Arjuna un poco el ego. Y hay una parte de la Bhagavad Gita donde Krishna le dice a Arjuna, ¿quieres ver la realidad como es? Y dice sí, y le enseña la realidad como es. Y Arjuna queda absolutamente impactado, ¿no? Porque no estaba preparado. Entonces le dice, bueno, te la voy a presentar de una manera más suave, con la forma, etc. Y entonces pues le representa una realidad mucho más asumible, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, si contemplamos el sol directamente, nos quemamos los ojos. Para contemplar el sol de verdad, deberemos convertirnos antes en sol. Sí. Y eso es fundamental. Es el camino. Si te fijas en la Cábala, en Tiferet, es el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad. Por eso lo que ocurre cuando tú te acercas a un maestro espiritual, todo el mundo quiere decir, yo quiero que mi maestro espiritual sea, pues, yo que sé, el profeta Elías, que se me aparezca el profeta Elías, que se me aparezca Enoch. Quiero que sea Jesús, que sea Moisés, quien sea, cada uno en función de su Mahoma, en función de su religión, ¿no? Si se presenta ese maestro, ¿qué ocurre? Que tú ves reflejado a través del maestro la verdad sobre ti. ¿Y quién está preparado para ver la verdad desnuda al 100%? Por eso, lo mismo, el maestro representa un estado de conciencia. Entonces, por eso los maestros muchas veces están ocultos, porque saben del daño que pueden causar a la vasija de la persona. Porque la persona dice, sí, yo quiero saber la verdad,
pero ¿estás dispuesto a saber la verdad real de tu vida y de todas tus vidas pasadas y vivir a lo mejor el sufrimiento que has causado no solamente a otros hombres, a un animal X? Entonces, el acercamiento a la verdad, a la belleza y a la bondad, digamos como que tiene que ser progresivo. Hay que ir acostumbrando, digamos, a tu vasija. Lo mismo ocurre con la comida, lo mismo ocurre con la música. Digamos, hay que ir poco a poco, paulatinamente, acostumbrando a tu estructura psíquica a que vaya viviendo en nuevos niveles de conciencia. Sí, hay un dicho, yo creo que es muy español, que dice: lo peor de la verdad es que muy pocos son capaces de soportarla. Exacto, exacto. Y Gonzalo, ¿tú qué ejercicios propondrías para, por lo menos de alguna manera, facilitar ese salto cuántico vital, digámoslo así? No místico, sino más cotidiano, ¿no? Sí. Bueno, básicamente yo lo que propondría es, observa cuáles son tus miedos, observa en qué facetas de la vida te gustaría tener algún resultado mejor, que normalmente es a nivel de pareja, a nivel de salud, a nivel de dinero, a nivel de abundancia, a nivel de relaciones, y observa dónde hay un miedo, porque si no estás obteniendo los resultados, probablemente hay un miedo ahí. Y entonces el primer ejercicio es darte cuenta del miedo e ir a enfrentar el miedo. Entonces, hay veces que el miedo es que quiero hacer un trabajo diferente al que estoy haciendo. Vale, pues comienza un plan B y empieza poco a poco en lo cotidiano. A mí me gusta mucho lo cotidiano. No me gusta que de repente la persona tenga que irse a otro país o irse al desierto para de repente vivir una experiencia mística. O sea, yo creo que Dios está aquí ahora y simplemente lo que tenemos que hacer es ir poco a poco eliminando las resistencias internas que nos impiden llegar a la unión con Dios. Entonces, ¿cuáles son las resistencias básicas? El miedo y la culpa. Entonces, observa de qué te sientes culpable y observa que tienes miedo. Y empieza a enfrentarlo. Y obsérvate. Entonces, ¿te da miedo hablar con gente del sexo opuesto? ¿Te da miedo pedir un trabajo o pedir un aumento de sueldo? Inténtalo. Busca, si hay alguien que te atrae, que te gusta, díselo, a ver qué pasa. ¿Te gusta un tipo de música y no te atreves a ponerla por lo que pensará otra persona? Empieza por ahí. Y ahí empiezas a tirar del hilo, empiezas a ver tus miedos. Por ejemplo, eso es un ejercicio que puede estar bien. Pues muy interesante. Yo voy a plantear otro ejercicio menos cotidiano, más místico, pero bueno, que también a mí me funciona. Tú has dicho que Dios está cerca, efectivamente. Sí. Dios es lo que está más cerca de nosotros. O sea, lo más cerca que puede haber de nosotros es lo que llamamos Dios, ¿no? Cada uno tenemos un concepto de Dios distinto. Pero sí es muy interesante que por lo menos un rato durante el día seamos conscientes de que somos. Es decir, eso no es un pensamiento, eso no es una idea, es simplemente sentir que la vida está ahí. Esa vida que de alguna manera nos otorga conciencia y que está ahí y que además está absolutamente imperturbable. No le afecta absolutamente nada. Siempre ha estado ahí, siempre, nunca ha dejado de estar. Lo que pasa es que como hemos prestado atención al mundo exterior, a las emociones, a los pensamientos, se nos ha olvidado que está ahí. Es muy interesante recordar, sobre todo en momentos pues, que estés más preocupado, etcétera, que está ahí, la presencia, o como quieras llamarla, está ahí. Y siempre está ahí, y siempre estará ahí. Y eso, tú, lo que llaman los hindúes, tú eres eso. Sí, o sea, el ejercicio que a mí me ayudó y me inició en el camino espiritual fue sentarme 10 minutos todos los días a escuchar mi respiración. Sí, es una forma de ser consciente de que... Porque básicamente lo que hemos hablado al principio es que el mundo objetivo te va atrapando y entonces digamos que hay que ir sacando la energía y la emocionalidad de ese mundo objetivo. Y entonces un ejercicio increíble es eso, ponerte todos los días a la misma hora, durante 10 minutos, a escuchar tu respiración, por ejemplo. Me parece excelente. Y entonces poco a poco
y te colocas en el lugar del observador. Y, por ejemplo, un ejercicio muy, muy interesante es, si viene algún pensamiento, que normalmente suele ser sobre el jefe o la pareja, básicamente, decir, empezar a quitar el enganche emocional que tienes sobre esas personas. Y preguntarte, ¿por qué tengo este pensamiento sobre esta persona? El enganche emocional es porque le has dado el poder. Entonces, le empiezas a quitar el poder a esa persona sobre ti. ¿Vale? Porque, digamos, como que le hemos dado el poder al mundo y se representa en personajes del mundo. El camino espiritual es recuperar tu poder. Exactamente. Es volver a ti, Sí. a la conciencia. Volver a ti, a la conciencia. Entonces dices, ¿por qué le he dado el poder a mi jefe? Vale, entonces ahí aparece el ego, que es lo que hablamos sobre los pilares del ego. Es porque a lo mejor estoy buscando seguridad, o mi jefe me recuerda a una figura paterna, estoy buscando aprobación. Y entonces dices, vale, entonces te das cuenta. Fijaros lo que se puede sacar de una meditación. Tienes una meditación de 10 minutos, te aparece la figura de tu jefe. Dices, ¿por qué me ha venido el jefe? Porque le he dado poder. ¿Por qué le he dado poder? Porque estoy buscando seguridad. Vale, ¿por qué busco seguridad? Y ahí, porque tengo miedo a... Y ahí aparece el miedo. Y entonces empiezas a tirar del hilo con un solo pensamiento. Entonces, una meditación de 10 minutos te lleva a un dato energético. Ese dato energético empiezas a tirar de él y al final te das cuenta que tienes miedo al final te vas a dar cuenta que tienes miedo a la muerte. Sí, pues el miedo original. El miedo original. Sí. Pero que se va representando en... Y entonces, en lugar... Y aquí es cuando viene el perdón, en lugar de ver al jefe como el malo, es el bueno, porque es el que te está recordando tu miedo a la muerte. Es el que espejo. Sí, o sea, es el que es como dicen en inglés el trigger, es como el detonante para que te des cuenta que tienes miedo a la muerte. En el momento en que ya no tienes miedo a la muerte, tu jefe va a desaparecer de tus meditaciones. Pues nada, oye, dedicaremos, porque una de nuestras oyentes nos pide un vídeo sobre la muerte, haremos un vídeo sobre la muerte. Sí, sobre el salto, lo que llaman muerte en el mundo occidental. Y nada, oye, muy interesante, Gonzalo, muchas gracias por tus Muchísimas aportaciones. gracias, don Daniel. Yo he aprendido mucho y nada, nos vemos.